Nunca creí en el infierno. Las llamas eternas, los gritos perpetuos, las torturas imposibles, siempre me parecieron figuras del miedo que los hombres antiguos necesitaban para imponer control. Pero ahora, mientras escribo esto en la oscuridad más densa que he conocido, entiendo que el infierno no es un lugar que te espera después de morir. Es algo que puede abrirse aquí mismo, entre los pliegues de la realidad, si haces las preguntas equivocadas, o si insistes demasiado en buscar verdades que no te pertenecen. Todo comenzó con un cadáver. Soy forense en el Instituto Médico Legal de Santiago. Había visto cuerpos destrozados por trenes, cuchillos, ácido, animales, pero el de ese hombre, sin nombre, sin identificación, traído por una patrulla que lo encontró tirado en la Ruta 68, era diferente. La piel no estaba quemada ni cortada. Era como si se hubiera secado desde dentro, como un saco vacío. Y los ojos eran pozos negros, abiertos, brillantes de terror. Una boca abierta, en una mueca congelada, de horror absoluto, sin lengua. Nadie lo reclamó. Nadie parecía saber quién era. El cuerpo fue archivado como NN, pero algo en mí no podía dejarlo ir. Esa noche, soñé con él. Estaba de pie en una habitación sin puertas, con paredes hechas de huesos fundidos. Ese cadáver, me miraba con esos ojos vacíos, y me hablaba sin boca, sin lengua. No oía palabras, pero las entendía. Estás tocando lo que no debes. Ya lo abriste. Desperté empapado en sudor. Había marcas de uñas en mi cuello. Como si yo mismo, dormido, intentara estrangularme. Volví al trabajo al día siguiente como si nada, pero el cuerpo había desaparecido. No fue retirado por familiares, ni enviado a incineración, ni trasladado a otra morgue. Desapareció del sistema. Cuando pedí explicaciones, mis colegas me miraron como si estuviera bromeando. ¿Qué cuerpo? ¿De qué hablas? Empecé a dudar de mí mismo. Hasta que encontré una nota en mi bolsillo, escrita con mi propia letra. El umbral no está sellado. Durante días, escuché cosas en el silencio. Susurros en los túneles del metro, entre los refrigeradores de la morgue, en los rincones de mi departamento, cuando las luces parpadeaban. No eran voces humanas. Había una textura gelatinosa en ellas, como si vinieran de gargantas que no tenían cuerdas vocales. Me llamaban por mi nombre. Empecé a buscar. En libros prohibidos, en manuscritos digitalizados de la Biblioteca Nacional, en foros ocultos de la Deep Web donde hablaban de portales y dimensiones selladas con sangre. Todos mencionaban lo mismo, el umbral de la sangre. Un sitio metafísico, más allá de los sentidos, donde los condenados no eran castigados por lo que hicieron, sino por lo que descubrieron. El infierno no era un castigo divino, sino un ecosistema. Una conciencia hambrienta que crecía cuando los vivos tocaban lo prohibido. La noche en que todo se quebró, soñé con una escalera de carne. Estaba dentro de un abismo vertical. La escalera no tenía escalones, eran huesos humanos sobresaliendo de una pared de carne palpitante. Bajaba. No porque quisiera, sino porque mis manos se movían solas. El aire era espeso, caliente como el aliento de una fiera, y cada paso hacia abajo dolía, como si el propio espacio me rechazara. Y al fondo, lo vi. Un espejo. Gigante. Rodeado de dientes. Y dentro del espejo, estaba yo. Pero mi reflejo no se movía igual. Sonreía. Lento. Como si esperara. Desperté con la lengua partida en dos. Literalmente. La encontré colgando, rasgada por el centro, sangrando. No había explicación médica. Nadie me creyó. Me recetaron antipsicóticos. Esa noche, volví a soñar. Y el espejo se abrió. Ya no dormía. No podía. Cada vez que cerraba los ojos, me sentía succionado hacia aquel abismo. Y algo que no puedo describir,
empezó a seguirme incluso en la vigilia. Lo veía en los reflejos, en los bordes de las ventanas, en las manchas de humedad que formaban rostros. Una criatura sin forma, que se deslizaba entre planos de existencia. Me encerré. Dejé el trabajo. Apagué el teléfono. No era suficiente. Porque el infierno ya no estaba allá abajo. Estaba aquí. En mí. Al principio pensé que podía huir. Empaqué una mochila con agua, pastillas para dormir, un cuchillo de cocina. Salí de mi departamento sin mirar atrás. Tomé un bus nocturno al sur, sin destino fijo. Dormí en terminales, en hostales ruinosos, en la calle. Pero los susurros me seguían. Una noche en Valdivia, soñé que mi cuerpo se descomponía mientras aún respiraba. Mis huesos se partían como cristales dentro de mi carne, y en lugar de sangre, salían gusanos del color del humo. Gritaba, pero nadie me oía. Solo la criatura, en la esquina de la habitación, sentada como un niño deformado, con los ojos brillando como carbones húmedos. Desperté con la piel del brazo izquierdo cubierta de cortes. No superficiales. Profundos. Como si alguien me hubiera tallado símbolos que no entendía. Volví a Santiago. No por valentía. Por rendición. Mi apartamento olía a carne podrida. Todo estaba intacto. Excepto el espejo del baño. Roto. O más bien, abierto. En el centro del cristal, como si lo hubieran cortado con una navaja, había una hendidura. Y dentro, no había reflejo. Solo oscuridad, y algo moviéndose al fondo. Llamé a una antigua colega, Camila, con quien había tenido algo más que una amistad años atrás. Le pedí ayuda. Mentí. Le dije que tenía alucinaciones auditivas, que me sentía vigilado. Ella accedió a verme. Cuando entró a mi departamento, algo cambió. El aire se volvió espeso, viscoso. Ella lo notó. ¿Sientes eso?, me preguntó, mirando hacia el pasillo oscuro. Solo alcancé a negar con la cabeza cuando los espejos empezaron a chillar. Literalmente. Gritos que emergían de los vidrios como si alguien agonizara del otro lado. Corrimos. Pero ya no podíamos salir. La puerta principal no conducía al pasillo de siempre. Detrás de ella, se abría un corredor de paredes rojas, cubiertas por piel humana. Palpitaba. Sangraba. Los focos parpadeaban. El aire olía a dientes podridos. Camila gritaba, pero no podía oírla. Todo sonido estaba amortiguado. Como si estuviéramos dentro de un pulmón. Avanzamos, obligados. Los muros se movían. Se cerraban detrás de nosotros. No había vuelta. Llegamos a una sala circular, sin techo. El cielo era negro, pero lleno de ojos. Miles. Algunos lloraban sangre. Otros no parpadeaban. En el centro, flotando, estaba él. El hombre muerto de la morgue. Ahora con alas hechas de cuchillas. Sin rostro. Sin carne. Solo huesos cubiertos por símbolos brillantes que cambiaban a cada segundo. Cuando abrió la boca, escuché mi nombre como nunca antes, como si alguien lo estuviera arrancando de mi columna vertebral. Camila cayó de rodillas, y su piel empezó a despegarse sola, lentamente, en tiras. No pude ayudarla. Ni siquiera podía moverme. Algo, una presencia, me sujetaba desde adentro, como si mis órganos estuvieran atados a otra voluntad. Observé cómo Camila se deshacía en silencio, como una flor en descomposición, hasta que ya no era más que una masa palpitante que aún respiraba. Y entonces el suelo se abrió. No como una grieta, sino como una boca. Nos tragó. Caímos. No por segundos. Ni minutos.
No había tiempo. Era un descenso eterno, una caída en espiral a través de túneles de carne y metal oxidado, donde cosas sin forma nos observaban desde los muros, babeando, moviéndose en sincronía con nuestros latidos. Hasta que aterrizamos en el centro del infierno. Y ahí empezó el verdadero castigo. Vi a mi madre, muerta. A mis errores. Mis pecados. Vi cada mentira que dije. Cada momento en que me reí cuando debí haber llorado. Pero no fue una simple revisión del pasado. Lo reviví. Una y otra vez. Como una aguja entrando y saliendo de la piel. Camila estaba a mi lado, sin rostro, pero aún viva. O algo parecido. Los condenados no mueren. Nunca. Están atrapados en ecos de sí mismos, en túneles que se multiplican y se retuercen como intestinos vivos. El infierno no es un lugar. Es un organismo. Y nosotros somos su alimento. A veces veía puertas. Cada una marcada con símbolos diferentes. Las abrí. Y lo que había tras ellas era peor. Vi a niños con los ojos cosidos. A mujeres que parían serpientes de hierro. A hombres encadenados a su propio rostro, devorados por versiones de sí mismos. Y sobre todo, vi a ella. Una figura encapuchada, sin rostro, que se movía entre los pasillos sin tocar el suelo. La llamaban la comadrona. Sostenía cunas vacías. Y donde pasaba, las paredes lloraban leche negra. Si la seguías, te perdías. Si le hablabas, perdías la lengua. Si la tocabas, te convertías en parte del infierno. La vi tocar a uno de los condenados. Y lo que quedó de él, fue absorbido por el suelo, convertido en una protuberancia que aún gritaba en silencio. Me volví loco. Por completo. Durante lo que sentí como 1000 años, fui solo un pensamiento atrapado en una celda de humo. Luego fui una rata con rostro humano. Luego fui yo, otra vez, en una sala de hospital, con Camila viva a mi lado, pero sin ojos, sin dientes, hablando con la voz de mi madre. Y entonces desperté en mi apartamento. Como si nada hubiera pasado. Todo limpio. Silencioso. Tranquilo. Miré mis brazos. Sin cortes. Fui al baño. El espejo estaba intacto. Pensé que tal vez había sido un delirio, un brote psicótico, una pesadilla sostenida por la culpa y el insomnio. Hasta que vi mi reflejo. Y me sonrió, sin que yo lo hiciera. Ahora vivo atrapado en esta ilusión. Una réplica perfecta de mi vida anterior. Salgo. Trabajo. Como. Pero en cada reflejo, en cada sombra, está él. Mi otro yo. El que vive en el infierno. El que me espera con paciencia. Sé que no escapé. Nadie escapa. Solo fui escupido de vuelta al mundo como un portador. Una grieta. Un canal. Cada vez que toco un espejo, se empaña con formas que no son de este mundo. A veces sangra. A veces me habla. Me dice que el umbral sigue abierto. Que pronto, muy pronto, vendrán más. Y yo los veré llegar. No olvides dejarnos tu like y suscríbete, tu apoyo es muy valioso para nosotros.